y vamos a tener una nota muy especial con el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, de Ciara, Así es. que nuclea básicamente las grandes exportadoras del país. Estamos hablando de Gustavo Idígora. Vamos a hablar sobre un tema que los preocupa y mucho, y es la parálisis casi total de las plantas de producción de biodiesel en la Argentina, Ujú. especialmente instaladas en los alrededores de Rosario, que es uno de los polos productivos más grandes del mundo. Bueno, están prácticamente paralizadas y, bueno, salieron a llamar la atención sobre esta situación que están atravesando estas industrias, ¿no? Pero también vamos a hablar algo de la hidrovía, ¿sí? Que está en plena licitación y que es clave para justamente sacar toda la producción del campo argentino por el Paraná, y otros temas con el presidente de Ciara, este representante de las grandes exportadoras de Argentina. Escuchamos Edígoras. Los últimos días se conocieron una serie de videos protagonizados justamente por usted, donde marcaba la situación de las plantas productoras de biodiesel en la Argentina. Especialmente conocemos, están radicadas fuertemente en torno a Rosario. Allí hay un polo mundial, diríamos, destacado de esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa situación de prácticamente una parálisis de esas plantas? ¿Y qué nos estamos perdiendo, ¿no? Bueno, efectivamente tenemos un polo agroindustrial muy grande, uno de los más grandes del mundo, compitiendo con el polo agroindustrial de Nueva Orleans en términos de magnitud, en 35 kilómetros de radio sobre el río Paraná. Tenemos una capacidad de molienda, transformación y exportación que es igual al total del territorio norteamericano, para dar una idea de las dimensiones de la potencia que tiene Argentina. Ah, el biodiesel es el agregado de valor máximo al que aspiramos, y es nuestro objetivo como industria argentina, de agregar valor en origen y no en destino, es decir, tratar de transformar, industrializar, en vez de vender el grano, industrializar. Habíamos llegado a la etapa de industrialización del aceite y luego pasamos al biodiesel con una enorme inversión, más de 2.000 millones de dólares de inversión, para alimentar el mercado interno, pero también con la mirada de llegar a los mercados más exigentes como es Europa y Estados Unidos. Desde la administración Trump cerraron toda la posibilidad de que haya importaciones de biodiesel, naturalmente por el perfil que tiene político la administración Trump. Y ahora Europa, que es nuestro mercado, estamos en negociaciones junto con la Cancillería Argentina, porque después de la firma del Acuerdo Europeo-Mercosur, 3 días después exactamente, publicaba un informe donde dice que la soja va a dejar de ser elegible para ser utilizada para biocombustibles en Europa, porque tendría efectos nocivos en la deforestación global. Es bastante llamativo el momento en el cual lo hicieron. Evidentemente estaban esperando primero firmar con el Mercosur para después anunciarle la mala noticia, porque esto también impacta no solamente a la Argentina, sino a Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿La diferencia cuál es? Ellos tres venden poroto de soja, nosotros vendemos biodiesel en Europa. Es una diferencia sustancial. Estamos hablando de $400 contra $1.500 por tonelada y cantidad de empleo. Eh, bueno, estamos en negociaciones con Europa. Mientras tanto, mientras sucede este debate con Europa, el mundo entró en convulsión por el aumento sustancial del precio de los combustibles fósiles, particularmente del gasoil, aumento del 50% de gran parte del mundo, más del 35% en Argentina. Y es ahí donde volvimos a la carga, porque tenemos las plantas paralizadas frente al escenario internacional, pero también la prohibición de abastecer el mercado interno por una ley del 2021, que lo único que buscaba era proteger el precio del barril criollo, que en ese momento estaba intervenido, las petroleras se quejaban de que no querían comprar biocombustibles. Entonces, las empresas eficientes que exportan no podían vender al mercado interno porque claramente iban en contra de ese objetivo. Con esa ley no tiene razón de ser en este contexto internacional en el cual el precio de los combustibles ahí se ha disparado. El escenario de que bajen es muy difícil, y además eso genera una inflación, un costo enorme económico. El gasoil es el principal combustible de transporte y de uso en muchísimos lugares del país y de producción agropecuaria. El arroz, el trigo, el maíz, etcétera, se nutren y necesitan el gasoil, y por eso que estamos insistiendo en tener una ley y reactivar estas empresas que yo comparaba con la selección argentina, porque son las empresas más grandes del mundo y es como tenerlas a todas sentadas en el banco mientras se juega el partido. ¿Puede revertir este cuadro, esta situación rápidamente? ¿O es complejo ya cuando todo esto está en el cuadro de situación? No, es viable revertir
porque estamos frente a un escenario. Estamos bien. Ah, perdón, No, no. pensé que nos habíamos congelado. Ahí sí. ¿Vamos? Sí, Bien. sí, vamos. Bien, es viable revertir porque estamos frente a un escenario de posibilidad de pasar rápidamente de la transformación de aceite de soja, que es lo que tenemos bajo actividad, a reabrir las fábricas de biodiesel. Para eso se necesita una nueva ley. El Poder Ejecutivo remitió al Senado un proyecto de ley el viernes pasado. En ese proyecto de ley, eh, firmado ahora por la senadora Patricia Bullrich y por todo el oficialismo, promueve justamente una nueva ley de biocombustibles que permita a todas las empresas participar del mercado de manera creciente y bajar los precios naturalmente para el mercado interno. El tema que estamos en discusión ahora es que ese proyecto solo llega al 10% del corte obligatorio. Para explicar básicamente esto, hoy Argentina tiene el 7,5, únicamente incrementaría 2,5 puntos. El mundo está por arriba del 15%, Brasil por arriba del 15%, Indonesia, Malasia, Europa, Estados Unidos, por una simple razón. El biodiesel es un material renovable, altamente eficiente ambientalmente y más barato que el gasoil. Hoy Argentina está importando 700 millones de dólares de gasoil por año a un precio más alto desde el exterior, cuando podría tener perfectamente la posibilidad, a través de la soja que producimos en todas nuestras provincias, transformarla, industrializarla y venderla como energía para gasoil. Así que bueno, este es el debate que se va a empezar a dar en los próximos días en el Senado. Estamos hablando, para aquellos que están que no tienen, no siguen estos temas, de la famosa ley Clery, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de la ley Clery de un diputado de Santa Fe, que la verdad que es inaudito lo que sucedió, porque el 90% de las fábricas instaladas de biodiesel en la Argentina están en Santa Fe. Y él escribió una ley anti-biodiesel. Sí, la verdad que es llamativo, pero bueno, supongo que es parte de la lealtad política que tenía ese diputado en ese momento frente al gobierno y a los petroleros para ayudar a los petroleros a no tener biocombustibles. Bien, recordamos además que el combustible que se produce, el combustible fósil que se produce en la Argentina no alcanza para abastecer el mercado interno, por lo cual el aporte de los biocombustibles, bueno, esto que mencionaba porque esto que mencionaba en el gasoil se repite en la nafta también, la importación, ¿no? Y es una gran pregunta porque da la impresión muchas veces que Vaca Muerta ha llegado a solucionar el problema de todos. Todavía no lo soluciona y van a faltar varios años más para que una cosa es extraer petróleo y otra cosa es tener refinerías con suficiente cantidad, volumen, distribución geográfica para abastecer todo el país. Argentina hoy tiene un cuello de botella en refinerías, tiene un cuello de botella en producción de gasoil, por lo tanto el consumo de gasoil supera la producción local y entonces eso implica la importación. En años en el cual la economía argentina está activa, estamos hablando de 1.500 millones de dólares de importación de gasoil. Este año se prevén 700 millones de dólares porque justamente faltan refinerías. Por eso es que vemos que es una situación ganar-ganar. El gobierno gana, la economía gana, los productores ganan porque un productor de soja hoy en Brasil está ganando ya está llevando un mejor precio que en Argentina porque en Brasil hay una política de biocombustible, con lo cual la industria paga mejor. Entonces, al necesitar todo el año soja, paga mejor. Esa es la razón por la cual estamos promoviendo con bastante fuerza que se adopte una ley. Gustavo, ¿anclado únicamente en el diésel o también estamos hablando de naftas? Eh, Bien, una buena aclaración. Tenemos dos opciones de biocombustibles. La primera, sobre las naftas, se puede mezclar con bioetanol de maíz o de caña de azúcar. El maíz, las plantas de bioetanol de maíz están radicadas en Córdoba, naturalmente, porque es la capital maicera de la Argentina, produce el 50% del maíz del país. Y las plantas de bioetanol de caña están en Tucumán, naturalmente, porque ahí está la producción de caña. Ese es el corte que va a nafta. El corte que va a diésel o gasoil es el biodiesel de soja, cuya la gran mayoría de empresas están radicadas en la provincia de Santa Fe. Hay alguna empresa en Entre Ríos, hay una empresa en San Luis y otra en La Pampa. Esa es la distribución geográfica aproximadamente que tenemos. Está bien. El panorama este
de la situación, digamos, que están atravesando las plantas productoras de biodiesel, esa capacidad ociosa que tienen, ¿les da para duplicar y llevar a 15%, como mencionó recién? Estamos en 7,5%. Sí, muy buena también la pregunta, porque nuestra capacidad instalada da para abastecer hasta un corte del 50% de biodiesel, porque por eso tenemos las plantas más grandes del mundo, porque diseñamos plantas pensando en el mercado interno, pero también pensando en la exportación. Frente al escenario de proteccionismo mundial que está promoviendo Trump, que planteamos nosotros, vayamos a abastecer el mercado interno. Si el mercado interno necesita indefectiblemente el biodiesel producido en Argentina, y tenemos entonces capacidad instalada de sobra. Pensemos que hoy el mercado interno absorbe 800.000 toneladas al 7,5. Si fuera el 15 absorbería 1,5 millones de toneladas. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 3,5 millones de toneladas. Por lo tanto, podríamos perfectamente seguir incrementando. Pero vamos al 15 porque nos parece que es un buen nivel que va a activar la industria, pero además va a mejorar toda la ecuación. Vamos a eliminar la importación de gasoil, y vamos a llegar con un producto sostenible de lo ambiental, pero económicamente también viable. Gustavo, y más allá de este punto específico, ¿cómo están viendo desde la Cámara la política en general del gobierno para el sector? Bueno, el gobierno en estos 2 años y medio ha trabajado fuertemente en eliminar barreras a las exportaciones. Recordemos que veníamos con restricciones a la exportación, volúmenes y cupos de exportación. eh, Veníamos con algunos fideicomisos del mercado interno con precios cuidados. Todo eso quedó eliminado, con lo cual fue muy importante para permitir trabajar. Segundo es la estabilidad del tipo de cambio. En el agro, en el comercio de cereales y oleaginosas, el tipo de cambio es una variable muy importante. La movilidad o inestabilidad del tipo de cambio inmoviliza o congela el comercio de granos, porque el productor lo que tiene frente a sí, cuando tiene su cosecha en un silo bolsa, es una caja de ahorro en dólares, en términos de que su cotización siempre sigue a la paridad del dólar. La inestabilidad de la paridad llevaba siempre a congelamientos del flujo de venta. Hoy tenemos un tipo de cambio sumamente estable, podemos discutir si está alto o bajo, pero es estable, eso es muy importante. Segundo, una inflación relativamente controlada, y en Argentina también es otro elemento, y hay algunas variables que se mueven. La variable que más se movió fue el gasoil y la segunda la urea. Las dos se movieron por el conflicto del Golfo Pérsico. Para poder sembrar hay que fertilizar posteriormente. Y la fertilización argentina necesita el 50% de importaciones del exterior y ha aumentado sensiblemente. Bueno, eso no lo podemos sustituir por ahora. Al futuro hay algunos proyectos de Profertil, algunas fábricas en Bahía Blanca cuando llegue la línea de conexión del oleoducto gasífero para poder transformar, porque básicamente la urea es una transformación con gasoil, una transformación con gas. Pero el gasoil sí lo podemos sustituir justamente con el biodiesel, que es uno de los dos costos que han aumentado. Ese te diría que es la situación hoy. Hay un buen volumen de producción. Empezamos con una producción muy buena, récord de trigo, 28 millones de toneladas, cuando históricamente estábamos en 20 millones, un flujo de venta muy importante. Hemos logrado entrar a China con trigo argentino por primera vez en la historia. Estamos cargando los primeros barcos de maíz a China también por primera vez en la historia. El maíz está teniendo un año muy bueno en materia de producción, 68 millones de toneladas, lo cual es bueno para todos, no solamente para nosotros que exportamos, sino para la industria avícola, por ejemplo, porque accede a maíz sin inconveniente, la industria porcina y otras. Y después viene la soja con una buena producción, 48 millones de toneladas, históricamente tuvimos 50, así que tenemos un buen año de volumen, precios que no están ayudando tanto, pero que entendemos que se mantendrían relativamente estables. Bien. Por último, Gustavo, cuando uno habla con productores, naturalmente uno de los temas de agenda urgente es siempre retenciones. ¿Para los exportadores también es importante esto? Para nosotros es importante, nosotros auspiciamos, apoyamos y también velamos cotidianamente, cada vez que hablamos con el gobierno nacional, vamos a hablar, no sé, de la hidrovía y le decimos, no te olvides de las retenciones. Cualquier tema que vayamos a hablar con el gobierno, siempre hablamos de retenciones. Creo que
hay que ganarles por cansancio más que por convencimiento en el tema de retenciones, así que por eso insistimos en todos los frentes. El gobierno está haciendo el máximo de los esfuerzos que puede frente a un objetivo de eh, superávit fiscal. Y la baja que hizo ya del 33% en soja al 24% es importante, queremos que siga con una progresividad. La baja que hizo de 12 a 8,5 para el caso del maíz y al 7,5 para el caso del trigo también es importante. Creemos que ahora hay que ir a bajar rápidamente en girasol, que está siendo la estrella en materia de crecimiento y estamos recuperando el girasol para transformarlo en aceite. Es un aceite de alta calidad, muy reconocido a nivel mundial. Así que bueno, van en ese camino. Entendemos que esto es un año difícil y complejo, más allá de algunos rumores que hubo en las últimas semanas. Creemos que el gobierno no va a tener margen, lamentablemente, de bajar ahora, pero seguramente apenas lo logre va a ir en esa senda. Bien, un adicional porque lo mencionó. Hidrovía, acaban de destacar la importancia de seguir avanzando en ese proceso licitatorio. Hay dos empresas gigantes en carrera. ¿Cómo lo están viendo ese proceso? Bueno, lo estamos viendo muy de cerca, trabajando muy de cerca. Nosotros conformamos el Consejo Nacional de Seguimiento de la Hidrovía. Esta semana ya hemos tenido varias reuniones con el gobierno. Están ellos terminando de analizar lo que sería el sobre tres, que es la oferta económica de ambas empresas. La próxima semana anunciarían el ganador y a partir de ahí iniciarían el proceso de adjudicación formal, lo cual para nosotros es altamente satisfactorio, porque hace 15 años que tenemos estancamiento logístico. Nuestra vía navegable troncal está diseñada en la década del 90, con barco en la década del 90, entre el 95, que fue diseñada, al 2026 cambió todo el mundo, y nosotros no. Sobre todo el calado, que es un tema muy importante, y atrás de esto tiene que venir una modificación de la ley de cabotaje, porque provincias como Entre Ríos, por ejemplo, podrían activar muchos puertos y tener un cabotaje fluvial hacia puertos marítimos de una manera mucho más eficiente y competitiva y sacar toda su producción de esa manera. Lo mismo le pasa a Misiones, a Corrientes, a Formosa. Bueno, hay que reconvertir. Ahora, el gran tema es la hidrovía. Si no logramos esta concesión de 25 años, van a florecer muchísimas inversiones en nuestra vía naval. Bien. Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Hasta la próxima.